La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Listo, bueno, muy buenas tardes. Estamos en la Feria Universitaria del Libro, organizada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través de la División de Extensión de la Cultura. Yo soy Carlos A. Ramírez y voy a tener el enorme placer de presentar la primera novela del doctor David Cortés, que es un amigo y colega muy querido, y que con esta novela que se llama Negra Semana Santa está incursionando por primera vez en la literatura de ficción. Quiero decirles un poco acerca del currículum de David Cortés, que es un hombre que ha tenido una larga trayectoria en el periodismo, y principalmente en la crítica de rock. Bueno, en la crítica y difusión es un periodista que se ha encargado durante mucho tiempo de documentar la escena del rock and roll mexicano, del rock and roll, digamos, underground, aparte del que se ha dado de manera en el mainstream, digamos. ¿No es cierto, David? Así es, Carlos, así es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué dices, David? ¿Cómo te va? Pues nada, pues contento de que seas tú el que va a presentar este asunto para mi debut en la ficción, hombre. No, pues es un gusto y un honor que me hayan invitado, tanto tú como Juan Carlos Hidalgo. Bueno, vamos a leer un poquito acerca del currículum de David Cortés antes de entrar en materia. David Cortés es profesor de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional, UPN. Es licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la FES Aragón, maestro en Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y doctor en Educación por la UPN. Ha colaborado en diferentes medios como La Jornada Semanal, El Nacional, Milenio, La Crónica de Hoy, Día 7, Rock and Pop, La Mosca en la Pared, Acento X de 1+1, Rock América, Switch, entre otros. Actualmente lo hace en Nexos en línea y Bitácora del Auditorio Nacional. Tiene algunos artículos dispersos de diferentes textos, Corrientes de lo Alterno, Iberoamérica Sonora, Cuerdas Extrañas, Música al Margen, y es autor de los libros Los Pasos de la Vanguardia, El Otro Rock Mexicano, La Vida en la Barranca y Escritos en el Tiempo. Es uno de los coordinadores de 100 discos esenciales del rock mexicano antes de que nos olviden, y del rock también se escribe Seminario de Periodismo y Rock en México, un recuento, Memorias. Negra Semana Santa es su primera novela. Cuéntanos acerca de Negra Semana Santa, David. Me intriga mucho por qué elegiste para tu debut en la ficción una novela de género y de género negro. Cuéntame un poco acerca de eso. Pues tal vez sea, no sé si yo le elegí el género o el género me eligió a mí, ¿no? O sea, Siempre suele pasar, ¿no? Suele pasar tanto, sí, tanto como con las lecturas como con lo que uno escribe, ¿no? De pronto es algo que nos rebasa y nos elige, ¿no? Nos termina eligiendo. sí, fíjate ándale, esa es una buena palabra, como que nos rebasa, ¿no? Yo siento que no era demasiado consciente ni del gusto, ni de la afición, ni del impacto que podía o que ha tenido en mí la literatura negra, ¿no? Y y entonces hubo un periodo en el que de pronto dije, bueno, ya, voy a intentar por fin escribir algo de ficción, porque yo siempre había sido muy reacio a presentar algo así ya de manera abierta. Entonces, pues empecé y lo primero que se me vino a la mente fue pensar en un detective, que es un poco como un loser, porque en realidad es un detective que está venido a menos, Sí, ¿no? es un personaje muy clásico de las historias de detectives, ¿no? En la literatura negra, el detective que no tiene prácticamente ni en qué caerse muerto, que se la va llevando ahí y por ahí ya surge su historia.
Exacto, y entonces, pues de pronto dije, bueno, ¿y dónde lo ubicamos, no? Al tipo, o sea, y pensé en el centro histórico, ¿no? Bueno, que antes era, Una decisión bastante acertada, por cierto. que Ahorita vamos a ir platicando un poco acerca de eso. ya ves que luego, pues, bueno, antes no era tan bonito ese centro histórico, porque en realidad la novela transcurre en la primera mitad de los años 70, y Ujú. entonces, pues fue evolucionando, porque en realidad sí fue como una evolución de manera orgánica. No quiere decir que yo ya he tenido el plan perfectamente trazado, de que empieza en A, vamos a irnos a Z, regresamos, ¿no? Y le damos una vuelta de tuerca, no. O sea, digo, tampoco voy a decir mentiras, no tiene la gran ciencia en cuanto a la estructura, me parece que es bastante, digamos, sencilla, ¿no? Y fue creciendo así de manera orgánica, ¿no? Creo que la única cosa que tenía yo de manera muy consciente es que no debería de ser un detective a la usanza de los gringos, ¿no? Y menos actuales, en el sentido de que tienen alta tecnología y que todos lo saben Claro. y que son tipos súper desarrollados físicamente, artes marciales, tai chi, estuvieron en el ejército, etcétera, ¿no? Sino que venido así, como decíamos, venido a menos uno detective clásico, así como en la escuela de los años 40, y que yo quería que apareciera música. Porque pues es inevitable, no puedo, por más que yo intente no escribir de música, no me sale. Claro. Se me brota. Pero dije, bueno, todo el mundo esperaría que yo hablara de rock, ¿no? Y dije, eso es lo que no voy a hacer. Voy a hablar de otro tipo de género de música. Y entonces, Claro. por eso es que se aparece allí como soundtrack de la música afroantillana o la salsa de los años 70. Sí, que es el detective, bueno, Mauro Quiñones, que es el protagonista de la novela, Mauro Quiñones, que tiene un apodo bastante acertado, que es el punto y coma, supongo que es por el defecto que tiene en la, en la rodilla, por Ajá. cómo camina, ¿no? Es por ahí el apodo. Y tiene una relación como de amor y odio con Eddie Palmieri, la perfecta, ¿no? Sí, sí, bien dice, sí es el punto y coma, porque sí renguea un poco y entonces, pues ya sabes, antes de que hubiera estas leyes anti-bullying o lo políticamente correcto, pues, Claro, a los mexicanos nos salía lo picaresco, entonces sube y baja, entonces era como el punto y coma. claro, Y sí, o sea, en realidad sí ama la música de Eddie Palmieri, o sea, le encanta, pero siempre se está quejando de esta parte de que Eddie Palmieri le puso a su sí, grupo la perfecta, ¿no? Entonces claro, siempre anda diciendo que es un arrogante, cabrón, que cómo le fue a poner la perfecta a su grupo en siendo su debut, ¿no? Y por otro lado también no puede renegar de eso porque sí siente que es bueno, pues es que sí está tremendo. El Eddie Palmieri desde el claro. principio era un músico tremendo, ¿no? Y entonces, pues allí también también una de las cosas por las que no podía haber rock era porque en esos años pues el rock estaba como vetado, ¿no? Aquí en México Ujú, en no México, estaba claro, sí, como, sí, estaba vetado. estaba vetado. Entonces, y bueno, pues el Mauro, en realidad, aunque nunca queda muy claro dónde nace, pues sí se mueve en estos lugares que están cercanos a Tepito, Claro, a San Juan de Letrán, ahora el eje central, cerca del barrio chino, pues que era una zona que no estaba tan bonita, ¿no? Y que sí tenía su parte peligrosa en esos años, sobre todo claro, aquella que lindaba con Tepito, porque son años en los que empieza el contrabando, la famosa fayuca, y claro. entonces el barrio Bravo se empieza a transformar. Entonces, pues, ¿cuál era la música? Pues la música de salsa, y qué lugar más tradicional para la música de salsa y buena, pues que por ahí Tepito y los alrededores, Claro. ¿no? Sí, a mí esa parte es quería comentar que creo que una de las partes que a mí en lo particular me gustó más de la novela es ese retrato que haces de aquella ciudad ya lejana, ¿no? Y que pues ya se transformó en una ciudad nueva, pero sin embargo una ciudad entrañable, ¿no? Que respira ahí muchas cosas. Es un gran retrato, pero a mí particularmente me encantó quizás
ahorita pues, en este momento por la distancia, que estoy lejos de México, me parece, me dio mucha nostalgia leer acerca de la ciudad y de todos los lugares que mencionas. Y creo que es algo bueno, también tú, no sé si lo buscaste intencionalmente, hacer un retrato tan entrañable de la Ciudad de México, Sí. de la zona centro de la Ciudad de México. O también se dio sin que te dieras cuenta, fue saliendo. No, ese sí, esa parte sí como entrañable sí fue deliberada. O sea, digamos, yo no es la primera vez que lo voy a decir, pero yo digo que que es como mi tributo o mi carta de amor a la Ciudad de México, ¿no? Sí, qué curioso, yo pensaba justo en eso, exactamente. Sí, tú bien, bueno, tú ahorita lo acabas de decir como desde esa perspectiva que te da la distancia y que Sí, entra en juego toda la nostalgia y que de pronto tal vez valoras más claro. lo que tenemos. Yo lo que quise transmitir es como que valoremos desde aquí lo que tenemos y a Ujú, lo que a veces no le prestamos atención, ¿no? Porque claro, definitivamente pues todos sabemos cuál es el centro histórico, todos lo podemos recorrer, todos sabemos atravesamos el palacio, frente al Palacio de Bellas Artes y ya nadie lo pela, ya nadie se sí, da cuenta exacto, de sí, la sí, magnitud que tiene el edificio. Puedes llegar caminando desde la calle de Madero hasta la plaza central, hasta el Zócalo, hasta la plancha, y tampoco la dimensionas, ¿no? O sea, siempre la has claro. visto tan gigantesca que te Sí, ya parece piensas que normal, lo das ¿no? por hecho, ¿no? Exacto. Y cuando tienes la oportunidad de viajar, ir a otros lados y de pronto ves la plaza central, que es lo máximo, ¿no? Dices, de verdad, o sea, esto es lo que tienen para ofrecer, para espantarnos. Entonces, pues no, yo creo que esa parte sí es sí es muy deliberada. Además, bueno, sí tiene que ver parte de mi infancia, pues yo la viví muy concretamente allí cerca del barrio de Tepito, ¿no? Digamos, Ah, mira, entonces, pues sí, también trae esa parte de ver, de estar cerca de la Arena Coliseo, de pasar por estanquillos donde había futbolitos, que todavía no había claro. maquinitas, ¿no? Es que se podía jugar en la calle, que los ladrones eran más bien artesanales y no cargaban todavía pistolas, ¿no? Sí, Entonces, sí, a lo mejor hay una parte también romántica sobre la parte turbia de la Ciudad de México, pero que sí, era más gentil o más caballerosa en esos momentos, si es que Lampa se le puede dar ese calificativo, ¿no? sí, yo pensaba cuando después que terminé de leer la novela y reflexionando un poco acerca de ella, que si viene como en toda buena novela negra hay crímenes, hay traición, hay policías corruptos, hay mucha violencia, en realidad la novela es una historia de amor, o sea, o algo que se parece al amor que surge entre el punto y coma y la morocha, ¿no? Que es la, 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 la protagonista de la historia, que es quien desencadena todo lo que va a darle sustento a la novela, pero también hay una historia de amor por la Ciudad de México, ¿no? Como ya bien dijiste hace un rato, que es la que sirve más que como telón de fondo, es otra protagonista de la novela que ahí está respirando todo el tiempo, que sentimos su presencia, que es quien le da forma a todos los personajes, ¿no? Es la Ciudad de México como que siempre termina moldeándonos, ¿no? Y nos da una identidad colectiva que a veces no nos damos tampoco cuenta, pero sí sucede. Sí, sí, tienes razón. O sea, yo creo que la vivimos tan cotidianamente, pero también de manera muy inconsciente, ¿no? Sí, Yo creo que ni siquiera cuando salimos a divertirnos en ella somos totalmente conscientes de lo maravilloso que puede ser eso, ¿no? De verdad, claro. o sea, y sobre todo, y a pesar de que con los años ha ido mejorando, sí, pues, hay cosas que son súper turbias, ¿no? O sea, vivir Uh ahorita en la Ciudad de México y con las lluvias es así como decir, wow, ¿no? Pero además, ahorita está lloviendo mucho en la Ciudad de México, ¿no? sí, sí, o sea, Me llama la atención por qué elegiste una Semana Santa para que se desarrollara el tiempo de la novela y que todo el tiempo esté lloviendo. Bueno, salvo en el desenlace que deja de llover, pero cuéntame, por qué elegiste esto?
Bueno, yo creo que allí, allí afloran cosas de pronto inconscientes que cuando las empiezas a analizar y dices de dónde, pues viene esta parte así que es, claro. Para mí las Semanas Santas no eran muy bonitas en la Ciudad de Ujú. México, ¿no? O sea, por ciertas cuestiones familiares, ciertos Sí, atavismos, ¿no? yo también sufría mucho ¿Sí? ahí, tengo O que sea, sobre confesar. todo, bueno, si tenías unos padres que de repente, o una madre que de repente te arrastraba a la iglesia y te ponía allí frente a nada, porque ni siquiera había santos, todo era morado, o sea, todo estaba tapado, o sea, Claro, ¿y qué hacemos aquí, no? Entonces era esa parte. Pero la cuestión de la lluvia, bueno, que es difícil que llueva en esa temporada del año, ¿no? En México, en la ciudad, en cualquier parte, o sea, porque en realidad en ese entonces las lluvias empezaban en mayo, sí, ¿sí? Entonces, fue como para darle así una parte así como medio sórdida, ¿no? Así medio minosa, claro, sí, sí. algo que estuviera allí, era otro elemento perturbador Sí, constante. porque es una presencia permanente, ¿no? Lo de la lluvia aquí. Sí, de repente escampa un poco, pero todo el tiempo Ujú. sigue chispeando, o sea, ya sabes, esta agüita que estas gotitas que caen, pero que Sí, parece sí. que te están picando, ¿no? Entonces, y me parecía que se prestaba mucho para darle ese tono negro, ¿no? Y bueno, pues esa parte es que o amas a la ciudad o la odias, ¿no? O sea, en realidad O la amas y la odias al al mismo mismo tiempo, sí, tiempo. Sí, regularmente te levantas y la amas, ¿no? Y ya a las claro. 12 del día empiezas a odiarla y a las 10 de la noche la quieres mandar por un Sí. tubo, ¿no? Pero la verdad es que luego dicen, pues vete. Como todos los amores apasionados, David. Claro, pero nadie nos queremos ir. Bueno, yo tengo, pues yo soy de aquí, yo soy un chilango, Claro, sí, aquí, ¿no? sí. Entonces no tengo por qué irme, más bien yo reñiría con aquellos que llegan y vienen y se empiezan a renegar de esto, pues ¿qué haces aquí? Claro, pues sí. Pero bien, pues güey, llégale y así nos haces un favor, ¿no? Pero bueno, también entiendo que a veces eso no es posible. Y también pues esta parte del amor, sí, pues es que esa fue la parte orgánica que te digo, o sea, sí, ahí está ese amor también que Mauro siente por la morocha, ¿no? Y que sí, pues es una historia de amor rodeada de así muchas cosas insípidas tal vez, ¿no? Ujú. Pues Pero no, no tan insípidas, porque se vuelve hay una tragedia dura, ¿no? Y pues sí, como la vida nocturna de aquella vieja Ciudad de México, ¿no? Que tenía a veces sus tragedias. claro. Y sí, fíjate, por ejemplo, ahorita cuando decimos de la Ciudad de México, digo, sí, de esa vieja Ciudad de México, la novela, pues está el Fistol de Oro, que es un Claro. club o un antro de mala muerte, en realidad, Ujú, donde va ujú. el punto y coma a escuchar música, porque pues él no le Es, da por la sí, es lo que varita. te iba a decir. Y sin embargo, a pesar de ser un antro de mala muerte, hay ahí un conjunto de músicos extraordinarios, ¿no? Que, Exacto, sí. Y el lugar, pues no existe como tal, pero físicamente en esos años era como un prostíbulo, ¿sí? ujú. O sea, yo sí recuerdo que era un lugar que los compañeros de la escuela hablaban de él, ya no recuerdo cómo se Te llama. contó un primo, te contó un primo. Me contó no, yo sí era muy pequeño en ese tiempo para pararme en Ya, ese, ya, ¿no? sí, Pero sí, sí tenía la fama, ¿no? De que eran las claro, sí. chicas y era la calle y entonces tú pasabas así digamos que era creo que Brasil y llegando allá a Libertad volteabas y al final se veía el antro, ¿no? Que era así como la Ujú. maldición de Dios. Entonces, en realidad ese fue mi inspiración Para el Fistol de para Oro. pistola. Y después, bueno, pues puedes ponerle cualquiera de los interiores, puede ser cualquiera de los santos que hay alrededor, por ahí, por ejemplo, el Bombay o el Claro, sí. California, alguno de esos, ¿no? Que bueno, pues como tú ves, el California, en Los Ángeles, pues está en la Guerrero, ¿no? Está Ujú. cerca y ahí Sí, han tocado muy buenas orquestas, ¿no? Y no era un cabaret, como digo, todavía no como entraban. tal, claro, sí, sí. Entonces, allí por eso pues son unos grandes músicos, ¿no? ¿Dónde más se pueden encontrar grandes músicos? Pues en los antros pequeños, ¿no? Las grandes Sí. orquestas pues ya van a ser otro tipo de barullo, ¿no? También me gustó mucho cómo ubicas a los personajes en lugares tan, bueno, tan clásicos que han sido durante muchos años en la ciudad como las cantinas, ¿no? Y son con sus personajes ahí peculiares que siempre existen, ¿no? Que
¿qué opinas de que estos lugares estén desapareciendo, David? Eso me preocupa demasiado. Ah, pues sí, te preocupa. Bueno, ya, yo comparto tu preocupación porque, pues, bueno, es que con esta pandemia han pasado cosas terribles con esos Ujú. lugares, ¿no? Sí, sí. Y también, Que tú describes también en la novela y que ubicas de manera tan acertada a los personajes ahí que terminan siendo determinantes para el desarrollo de la novela, están ahí como siempre en la cantina, ¿no? Ahí los puedes encontrar. sí, y de hecho, pues es que, ¿dónde más? ¿Dónde se socializaba de esa manera antes, Claro. no? Si no era en la cantina, digamos, todavía no estaba tan desarrollada la cultura del café como Ujú. pasó unos años después. Entonces, y además son lugares pues, emblemáticos, ¿no? De la ciudad. Claro. Digamos que ahí a lo mejor me faltó meter un organillero o alguno de esos personajes que luego llegan, el cantante o alguna de esas Ujú. cosas, ¿no? Pero sí es preocupante que estén desapareciendo, no nada más por eso, se van fuentes de trabajo. Claro, sí, Me sí. parece también que esta cuestión de que va imperando lo políticamente correcto empieza a ser tan nocivo y que entonces empiezan a perder el calificativo como de cantina para convertirse en antros y van bajando de categoría y entonces pues eso los hace más difíciles de sobrevivir y el hecho de que todavía existan algunos pues me parece que es una cuestión de resistencia y que allí debe de permanecer, ¿no? Claro, y es que, ¿No? es que alrededor de la cantina se aglutina toda una cultura, ¿no? Una cultura de la ciudad y una cultura de la noche y una cultura de la convivencia. Y se gestan muchas cosas en las cantinas, ¿no? Claro, y además, y se aprenden muchas cosas, ¿no? Claro, Buenas, sí, sí. malas, ¿no? O sea, y entonces, pues sí, es esencial, son fuentes de trabajo, ¿no? Digamos que todavía llega a haber algunas, como de vieja cepa, pero son menos, ¿no? Cada vez son Sí, menos. claro, son menos. Van desapareciendo. Y además también me preocupa que como hay como una intención de estos nuevos gobiernos, supuestamente de izquierda, que están como tratando de limpiarle la cara a la ciudad, ¿no? Algo que me parece completamente innecesario. No estás hablando de la FIFA también, ¿verdad? No, bueno, también podríamos hablar de la FIFA, ¿verdad? Ese sería otro tema. Bueno, pues fíjate que tal vez esa es como una parte de nostalgia, ¿no? O sea, Claro, que sí, sí. permea tal vez ahí la novela, porque sí tienes razón, o sea, cada vez pareciera que el hecho de ser más civilizados implica que acabemos con unas costumbres que son, pues no sé si, bueno, no ancestrales, pero que sí son de años, y que en Pero realidad sí no son de me muchos parece que años, ¿no? tengan ningún problema, ¿no? O sea, no, el hecho de que exista una cantina no quiere decir que se acaba la gente el sueldo, no quiere decir que los hombres No, o no, ahora no. las mujeres salen y se trenzan a golpes y se matan, ¿no? Pues eso puede pasar independientemente de la Claro, bebida, claro. ¿no? Digamos que hay una serie de problemas que han crecido y entonces no tiene nada que ver con la cantina, ¿no? Con la gente que nada más, había gente que entraba a la cantina nada más a jugar sus partidas de dominó y a veces se tomaba Claro. una sola cerveza, ¿no? Y sin Ujú. embargo eran habituales y eran personajes que te gustaba verlos porque además cuando eran estos tipos que soltaban las fichas y aventaban todo un discurso como si estuvieran leyendo de lotería, ¿no? Sí, sí, O tenías al vendedor de billetes de lotería que también había unos que tenían una forma de vender que era muy particular. Entonces, claro, los músicos ambulantes, entonces, los que aseaban el calzado, bueno, pues, claro, pues, toda esa gente de repente se está perdiendo en favor de parecernos a todo mundo, ¿no? claro. Digamos que es uno de los males de la globalización. Entonces, sí, pues es como recordar esa parte que existía antes, ¿no? Sí, O, de una o- ciudad o- mugrosa, tal vez sí, menos ordenada, con un transporte tal vez viejo y obsoleto, pero que de alguna manera funcionaba, ¿no? ¿No? Con una alameda que era como el centro de reunión, y no como ahora, claro. que nada más así como un lugar donde en las noches ya sí es medio complicado andar, ¿no? Entonces sí, es una parte de nostalgia y que yo prefiero a veces esa ciudad que esta parte bonita que nos han hecho creerla como si tuviéramos nuestra zona cero en el centro histórico, ¿no? Claro. Y además en la cantina siempre encontrabas personajes justo como historiador amateur que ubicas en la novela y que es finalmente quien le da la clave, bueno, no voy a decir más, a Mauro para poder enfrentar el problema que se le vino encima, ¿no?
Sí, pues sí, es que, que que estaba ahí, estaba todo el tiempo ahí como esperando que le dieran una cerveza a cambio de sus conocimientos, ¿no? Cuéntanos de ese personaje, Pues David. es que yo sí conocí una persona que era como él, ¿no? Ajá, Evidentemente no era historiador, nada más estaba mucho tiempo sentado allí en la cantina, ajá, era más por alcohólico, pero como que yo quería ese personaje que estuviera ahí, pues que era como la brújula, ¿no? Como la ujú, guía roja que le podía decir qué onda con la ciudad, con aquellos recovecos que él desconoce, entonces que le podía abrir pues el horizonte de lo que había sido esa ciudad en antaño, cuando el Mauro todavía no nacía, y que también claro, intenté darle un toque medio humorístico al historiador ¿no? ajá. Sí, pero digo, ese sí no sé tanto si lo conseguí, pero bueno, al final sí me parece que de pronto terminas y creo que sí se queda como una pequeña huella de él en Claro, el sí, sí. lector, ¿no? Y entonces sí como que, ay, mira, lo que es simpático, ¿no? Era el viejito con sus lentes de fondo de botella y sus libros, que Sí, nadie sabía dónde los me guardaba ni nada, pero a los que quería mucho, ¿no? Que pues digamos claro, también este detalle así como diré, un cierto amor por la cultura. Ujú. sí. David, hay algo que quiero mencionar antes de que se nos vaya a pasar. Me da la impresión de que Mauro, bueno, Mauro, antes de ser detective, es policía, ¿no? Sí. Y se retira de la policía en uno de los capítulos más, me parece a mí, más intensos de la novela, cuando él participa como miembro del Grupo Olimpia, ¿no? El que dispara en la plaza de Tlatelolco contra los estudiantes. Y él es testigo ahí de primera mano de cómo el ejército está masacrando a todos los estudiantes. Él lo ve, lo vive, y es cuando decide retirarse de la policía, ¿no? Para emprender su carrera como detective, pero obviamente está decepcionado, está desencantado, está triste por lo que ve. Y yo noto un paralelismo muy importante con el país mismo, ¿no? Con un país que estaba en ese momento que parecía que iba para arriba, y de pronto viene esto y te das cuenta de que las cosas andan muy mal, ¿no? ¿Lo hiciste así a propósito? Pues un poco, ¿no? Yo creo que, digo, si hubiera yo insertado esa como lectura política, me parece que me hubiera ido por otro lado que no le correspondía Claro, ni a claro, la claro, historia, sí. en el género, ¿no? Pero que sí queda, que es como un poco implícito, ¿no? Que es Ujú. alguien que tiene confianza en el futuro y que Claro, cree, sí, digamos, en sí, las instituciones y que todavía se apega a ellas para tratar de subir, escalar y mejorar, y de pronto se da cuenta de que no hay nada de eso, ¿no? Que todo es una palabrería. Y yo creo que es algo que de repente a muchos nos pasa, ¿no? Que llegas, ujú, eres empeñoso, quieres, vas motivado, que necesitas o deseas cambiar las cosas, y después la realidad como que te va mostrando que a veces es muy difícil, ¿no? Porque bueno, pues aquí hay unas inercias en el país que son muy duras de romper, ¿no? Y que como lo veo, pues siguen siendo difíciles de romper, ¿no? claro, claro, sí, No sí, sé sí. en qué estén enraizadas, pero cada vez se vuelve más complicado. Entonces, conforme yo me voy haciendo mayor, yo siento como que es más difícil regresar. Y ya hay veces me parece que es cosa del mismo país, otras me parece que es como de la naturaleza misma de nosotros los seres humanos, ¿no? Y nuestra idiosincrasia que pesa tanto. Sí, bueno, y de los seres humanos y en particular de los mexicanos, ¿no? Que sí, sí estamos como cortados por una tijera muy particular. Sí, nos hicieron y se rompió el molde, ya nadie, no sé si para bien o para mal. Pero mira, pues, bueno, finalmente nos tenemos que aceptar, ¿no? O sea, Claro, sí, sí, sí. y yo creo que eso es importante porque también, o sea, tal vez tal vez por eso es esta parte de hablar de esa manera de la Ciudad de México, ¿no? Es como decir, a ver, o sea, esta ciudad tiene historia,
¿sí? O sea, Claro, no sí, sí, somos sí. una ciudad de 200 años, somos una ciudad de 400 años de menos. O sea, aquí han pasado miles de cosas. O sea, Claro, aunque se nos ha vendido la idea del cosmopolitismo de otra manera, pero pues también aquí somos fruto de un sincretismo cultural, de una simbiosis, y no lo queremos ver. claro. Y también, pues claro, hubo gobiernos durante mucho tiempo que nos vendieron la idea del desarrollo que era emular a los países del primer mundo, ¿no? Principalmente los que tenemos hacia el norte, Estados Unidos, Sí, básicamente. los Estados Unidos, ¿no? Tenemos Y, esa... y esa imagen, pues, nos ha creado muchos, pues, problemas, ¿no? Porque en realidad no tenemos lo necesario para ser como ellos. O sea, para empezar, no tenemos ese mismo sentido del orden, no tenemos ese sentido del apego a la justicia, del Además civismo. ni siquiera sé si sabiendo ya cómo son ellos, a los mexicanos nos gustaría ser como ellos. No lo creo. No, tampoco yo. Creo que ahí es una cuestión también que se nos ha metido como muy aspiracional, pero mal implementada. No creo que nos gustaría ser como ellos. Pues es que ni siquiera ha sido sistemática, ¿no? Entonces, yo creo que siempre tenemos esta parte como de rebeldía y de ingenio y de cómo resolver Claro, ciertas cosas, ¿no? O sea, tal vez por eso era mi ser reacio a que este detective fuera así como un gran investigador y que tuviera elementos de tecnología y que, sí. ¿no? O sea, porque si recuerdas, por ejemplo, cuando él entra a la morgue, pues el doctor está allí con su guajolota, está comiendo, ¿no? Sí, está O sea, sí, sí, justo, qué bueno que lo mencionas porque eh, te, te repito que a mí me gustó mucho en la novela que todo el tiempo estás oliendo los olores de la Ciudad de México. Es algo impresionante que solamente cuando se hace con buen oficio, el escritor lo logra, ¿no? Y me parece que ahí lo consigues bastante bien porque toda la novela estás prácticamente olfateando a la Ciudad de México, hueles cuando entra a su oficina, que la humedad, en la oscuridad, todo. Y también es muy importante que lo que come, ¿no? Que es lo que comemos los mexicanos. Muy buena esa parte que conseguiste ahí. sí, pues hicimos lo que se pudo, ¿no? O sea, digamos, creo que para ser la primera, pues es aceptable, ¿no? No sé si podría ser mejorable, pero a lo mejor me parece que al mismo tiempo, sin pretenderlo tanto, sembré como una semilla, porque de ahí puedo cortar muchas cosas para futuro. Claro, Yo creo que, digamos, hay que aprovechar ahorita, pues, este tipo de presentaciones virtuales, porque presenciales ha sido poquísimo. Una se ha podido hacer de la novela, ¿no? ¿ya Este, hicieron una presencial, sí, David? cuando tuvimos, hubo un periodo de semáforo verde antes Ya, aprovechamos y hicimos una presentación en el Alicia, estuvo muy bien, ok. ¿no? Ajá. Pero después de eso, pues ya no hemos podido, esta es la primera vez que tenemos una oportunidad de presentarla nuevamente, ¿no? Sí, en esta nueva modalidad, bueno, ya no tan nueva modalidad, pero que sigue todavía vigente, ¿no? Así Mientras es, pasa todo esto. sí. Sí, pero te digo que hay muchas cosas que para mencionar acerca de la novela. Quien no te conoce, a lo mejor va a pensar que los rituales de Mauro son inusuales, ¿no? Pero yo te podía ver perfectamente poniendo un disco de Can y haciendo todo el ritual que hizo Mauro de servirse un trago, de sentarse y analizar el disco, ¿no? Hay ahí una gran parte de ti en ese personaje. Pues sí, yo creo que sí, ¿no? Más de lo que yo tal vez quisiera, ¿no? Te digo, es esa parte como inconsciente que aflora, que estás escribiendo y que tampoco dices, ¿por qué no tiene que haber algo de mí? Pues finalmente, Ujú, no es, claro, sí, sí. no es autobiográfico, pero sí tiene sus rasgos, sí. Y no, pues la parte de la música, pues no, por más que yo que me tendría que atar las manos Sí, para claro. que no me saliera, ¿no? O sea, es como si estuviera tocando yo un instrumento cuando estoy en eso. ¿No? Claro, pues sí, has dedicado toda tu vida prácticamente a escribir de rock y a investigar y a difundir, Sí, ¿no? sí, sí, entonces eso ya es inevitable, ya. No puedo contra eso, ¿no? Sí, así es. Y cuéntame un poquito más acerca de cómo hiciste, cómo perfilaste
este personaje de la morocha, que es la enamorada de Mauro Quiñones? Bueno, pues yo creo que allí es una mezcla de la morocha como entre de, 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 de varias mujeres como del cine mexicano, ¿no? Sí, también me dio esa impresión cuando lo estaba leyendo. Entre la Meche Carreño, ¿no? Creo que básicamente yo, una de las que más me inspiraba era Meche Carreño, así en cuanto a estructura física y el color de piel, ¿no? Ya. Pero bueno, pues no la quería poner así porque no entraba, ¿no? Entonces, Claro, pues dije, pues tampoco tiene que ser una mujer despampanante, ¿no? Porque pues el lugar no se prestaba, ¿no? Pero sí tiene que ser una mujer que tenga lo suyo y bueno, una parte estaba en la voz y otra parte pues en el tipo de movimientos que hacía, ¿no? O sea, que eran así como que yo la veía así como muy grácil, desplazándose por el lugar y sobre todo que sí, en ese, hay ciertos momentos en que pues sí, mi influencia del cine creo que se hace presente, era así como que yo quería ser muy descriptivo y de pronto imaginaba y decía, wow, esto se vería realmente en una pantalla, ¿cómo lo haría yo, no? Entonces, bueno, pues, no lo podía pues, hacer en una pantalla, filmarlo, pero pues lo podía escribir y eso fue lo que claro. quería hacer, ¿no? Pero también pues ella es una mujer, digo, no es despampanante, es atractiva, tiene lo suyo, pero pues por eso es también como funciona como la historia de amor, ¿no? En ese sentido Claro, es una historia de amor cotidiana como hay muchas en la Ciudad de México, ¿no? Y que también culmina pues en una parte de tragedia, ¿no? sí, con un final bastante trágico, pero que pues al final también sirve como para que Mauro tenga una especie de redención, ¿no? Ándale, sí, sí. Ya un día te platicaré a ti acerca del final en otro momento, porque aquí no lo podemos decir, ¿no? Porque ya Oye, creo, dime. cuéntame, hace rato que me dijiste que eso te abría la puerta como para algo a futuro, porque yo pensé inmediatamente, pensé que este personaje da para una saga. Pues sí, ya está ahí digamos, como no secuela, sino otra historia, pero pues Ujú. ahorita la estamos dejando como un poco dormir para que pues, esta tenga salida, porque pues hay que Claro. darle salida, ¿no? Digamos, es un esfuerzo de una editorial independiente, Ediciones Periféricas, que inicia también una serie que se llama Red Room de novela negra, entonces, pues hay que apoyar también eso. Y y aunque es un tiraje pequeño, pues ha sido difícil sacarlo por esta cuestión de la Ujú. pandemia. Sí, Pero sí, sí, sí. ya por allí tenemos digamos, la siguiente, ¿no? O sea, que les tenemos que mejorar ahí algunas cosas, pero están igual, así, es digamos, la misma ciudad, unos años después, bueno, ya sí, ¿para qué te digo más, no? Sí, porque puede ahí convertirse en uno de los grandes detectives que hay buenos y varios en la literatura mexicana, ¿no? Sí, ¿Tienes algún escritor de novela negra mexicano que te guste, David? pues fíjate que los que menos es, bueno, obviamente Rafael Bernal, ¿no? Porque el complot no. Claro. Pero también me preguntaban acerca de Paco Ignacio Taibo II y decían, no, curiosamente él no es, no fue como, no es uno de mis mentores. Más bien, o sea, uno que me gusta mucho es y sigo es James Ellroy, el norteamericano. Ah, claro, claro, claro. O sea, ¿Sabes? Yo de pronto en quién pensé en El zurdo Mendieta de Elmer Mendoza. De bueno, pronto, sí, porque tiene también es así como, no son, no que sea una influencia, pero tienen ahí como algunas similitudes. ¿Te gusta lo que hace Mendoza? sí, no, pues yo creo que la novela en México hay cosas muy interesantes, muy Sí, sí, importantes, claro. algunas, pero pues como siempre, como todavía hay gente que lo ve como un género patito, ¿no? O un subgénero literario y me parece que Ujú. no va por ahí. Yo creo No, que bueno, sí, no, necesita eso. ser reivindicado, ¿no? Entraríamos en una discusión grande, pero sí, no, por supuesto Para, que no, eso, yo creo que eso ya tendría que haber quedado atrás, ¿no? lo hacemos para otra feria, Sí, porque exactamente. en esta ya no nos va a quedar tiempo, Así es. ¿no?
Así es, mi querido David. Oye, y entonces, ¿cuántas, tienes ya pensado ahí algunas historias más o nada más es la segunda, una por una? No, hay otra por allí ahorita, como que de Oh, sí. repente me descosí, pero bueno, pero pues no te puedo, luego te platico de qué va la onda, porque si lo saco ahorita, Claro, ya sabes que tú ya me conoces y sabes que no me gusta andarle haciéndole publicidad a las cosas hasta que están bien hasta que amarradas, están ya ¿no? hechas, claro. Exacto, si no, porque luego eso de que, ay, voy a hacer y luego uno por imponderables no se hace y termina uno siendo un bocón nada más, ¿no? Claro, cuéntame cómo sentiste la diferencia de escribir eh, reseñas, artículos, investigaciones a escribir ficción. No, pues tremenda, ¿no? O sea, Son son dos cosas muy distintas, ¿verdad? no, total, o sea, y fue así como estar tanteando, a veces ir terreno minado, y o sea, decir, bueno, y esto estará bien así, o sea, puedo ser un poco más libre que en los textos periodísticos o a la inversa, híjole, cuando, a ver, y revisaba, y dice, no, bueno, pues sí creo que sí está cuajado, no, sí para mí fue un terrible cambio, ¿no? O sea, Sí. 20, 30 años haciendo textos periodísticos, crónicas o cosas de esas, y de repente sentirme así que, no, pero haz lo que quieras, ¿no? Dije, por decir algo, entonces fue así como que, bueno, Claro, okay, yo hago lo que tú me pidas, ¿no? sí. ¿Y en qué puntos se entrecruzaron? ¿Nada más cuando hablabas de la música? Pues sí, o bueno, yo creo que también la partes descriptivas, ¿no? O sea, Ujú. allí se entrecruza, aparentemente no, pero sí aflora esa parte, es todo eso, ¿no? Entonces, y digamos, no haces una reseña de un disco, pero pues estás haciendo una reseña de algo y entonces lo quieres describir y pues ahí es donde entonces empieza a salir un poco el oficio, creo. Sí, no, y sale también mucho cuando desarrollas justo las escenas de la orquesta, cuando está analizando sus discos de La Perfecta, ¿no, Mauro? Ándale. Sí, pues ahí sale también, o sea, te digo que Ahí es sale. inevitable, ¿no? Yo creo que ya está en la yema de los dedos, sale allí, ¿no? Claro que sí. Pues no sé, David, ¿cómo quieres agregar algo? No, pues yo creo que ya, porque ya no tenemos tiempo, más bien, bueno, agradecerte a ti, Carlos, que me hayas hecho esta presentación, que hayamos charlado a la distancia, y bueno, pues también agradecer aquí a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a través de la División de Extensión de la Cultura, pues por el espacio que nos brindó para hacer la presentación de esta novela, Negra Semana Santa. Y hacer el comercial, pues cualquiera, quien la quiera comprar allí por la vía de las redes, en Facebook e Instagram, como David Cortés Arce, ¿no? Sí, no, pues un honor y un gusto, David, y también agradecer nuevamente a la Universidad del Estado de Hidalgo. Y bueno, sí, háganse de esta novela que la verdad la van a pasar muy bien. Negra Semana Santa, de editorial. La serie Red es de la serie Red Room de Ediciones Periféricas. Y hágansela, de verdad, se la recomiendo mucho, la van a pasar muy bien leyéndola. Y pues muchas gracias, David, por habernos entregado esta novela y por haberme dado la oportunidad de presentarla. Gracias a ti, Carlos, y ya esperemos vernos pronto. Muy buenas tardes y un abrazo fuerte, David. Hasta luego, Carlos. Hasta luego. La FUL agradece tu asistencia.